¿Cuánto me afecta el estrés cuando quiero bajar de peso? ¿Por qué me monto en la báscula y sigue aumentando sin razón aparente? Estas son algunas de las consultas que tienen nuestras amigas televidentes. Planteamos este tema y ya tenemos consultas, y a las que no las han podido hacer o a los que no las han podido hacer, pues vamos a tener nuestro teléfono abierto para que usted pueda consultar al respecto. 8882-0606. Y por supuesto el experto de hoy, el cual va a responder todas sus preguntas, es el médico internista, el doctor Alonso Acuña. Doctor, un placer siempre tenerlo aquí en nuestra casa. Muy buenos días. Un placer, muy buenos días. Doctor, y de inmediato arrancamos porque ya desde ayer estamos recibiendo las consultas y vamos a iniciar con la primera. Ella es Mónica, de 30 años, quien nos comentaba que no puede bajar de peso. Dice que tiene una poca tolerancia al frío. El doctor le mandó a hacerse algunos exámenes a la tiroides, pero entonces la consulta de ella: ¿es posible que sus síntomas sean por un desorden tiroideo? Es una muy buena pregunta. De hecho, los problemas tiroideos pueden ser una de las causas de aumento o dificultad para perder peso, ¿verdad? Es importante decir que la mayoría de las veces estos pacientes que tienen dificultad para perder peso o están ganando peso debido a la tiroides tienen otros síntomas. O sea, no solo se debe el problema de peso como una manifestación del hipotiroidismo, sino que tienen esa intolerancia al frío, estreñimiento, se sienten como aletargados, como fatigados, como lentos en su pensar, y muchas veces esto puede ser una manifestación, por lo cual parte integral del abordaje de un paciente con dificultad para perder peso va a ser solicitar las pruebas de función de la tiroides. Ahora vamos con otra paciente y otra amiga televidente que ella es Brenda, tiene 42 años y nos comenta ahí justamente que le diagnosticaron hipertiroidismo, y justamente su pregunta es: ¿cuánto peso puede perder una vez que ella ya empiece su tratamiento? Ok, esto es muy interesante porque la gente que está con hipertiroidismo y empieza a corregir su problema, más bien puede tender a ganar peso. Si tenía hipotiroidismo y se le da tratamiento para corregir el hipotiroidismo, puede perder peso. La pérdida de peso es muy variable, puede oscilar entre 3 a 5 kilos y lógicamente va a variar también dependiendo qué hace más el paciente en cuanto en lo que refiere a estilos de vida saludable. Yo creo que eso es tal vez lo más importante para la población, que no solo se trata de tomar un medicamento y corregir el trastorno tiroideo, porque la mayoría de la pérdida o de la ganancia de peso se debe a cómo yo me comporte en mi día a día. O sea, ¿qué quiere decir eso? Cómo yo me alimento, claro, ¿verdad? En esto es interesante también un poco de qué tipo de dietas pueden ser mejores o no, pero al final casi que se reduce a la cantidad de calorías que yo consuma y la cantidad de calorías que yo gaste, digámoslo así. Entonces, hacer ejercicio, evitar sedentarismo. Sedentarismo puede ser básicamente moverme poco, ¿verdad? La gente cree que sedentarismo es que no hago ejercicio. Sí. Una persona puede hacer ejercicio y aún así ser sedentaria. Y uno dice, ¿cómo? ¿Cómo? Sí. Ajá, ¿verdad? El sedentarismo básicamente es aquella persona que pasa más de 3 horas sin movilizarse, que pasa 3 horas sentado o en un estado de muy baja movilización. Por eso muchas herramientas ahora, relojes, teléfonos, celulares, nos dice a los 30 minutos muévase, a la hora muévase, porque estar quebrando con esta inactividad es lo que se ha visto que confiere más beneficio. Y lo más interesante es que la pérdida de peso o el consumo de calorías que tenemos todos nosotros se da más en el transcurso del día cuando mi actividad es de baja intensidad, no durante el ejercicio. Si usted va a un gimnasio y hace un consumo intenso, hace ejercicio intenso por 1 hora, dependiendo de si es joven o no y qué tipo de ejercicio hizo, pero puede oscilar entre unos 400 calorías a unas 500. Sí, es como lo más. Haciéndolo muy, muy intensamente. Sí. Mientras que a través del resto del día podemos consumir unas 1500, 1600. Entonces, cómo sea yo de activo a través del día puede implicar más para la pérdida de peso. Como las pierda o no. Ok, ya están entrando las llamadas y tenemos la primera, que es una madre muy preocupada por su pequeña de 9 años. Ella nos dice que la pequeña pesa 40 kilos, ¿verdad? Tiene el colesterol malo muy alto y que además refiere que la pequeña hace casi 14 horas de ejercicio a la semana, pero nada que pierde peso y que realmente está preocupada. Es una muy buena pregunta. Las personas que están en un ámbito como de los extremos de la vida, el adulto mayor
o los niños, los jóvenes, adolescentes que están ganando o perdiendo peso de manera acelerada, deben ser estudiados por un médico. En este caso, el médico ideal que podría estudiar a esta paciente sería un pediatra y evaluar todo lo que es el sistema endocrinológico. Hay varias cosas ahí que pueden estar jugando, desde problemas de cortisol, de tiroides, problemas de las hormonas femeninas, ¿verdad? Estrógenos, progestágenos y andrógenos que podrían estar haciendo que la niña le cueste perder peso y esté ganando peso de manera inadecuada. Recordar que igual, aún así, la mayoría de los pacientes que estudiamos en estas condiciones, ya sea adultos mayores o jóvenes, niños, terminan teniendo un problema más que nada exógeno, o sea, que se debe a sus estilos de vida y cómo en el ambiente familiar se está alimentando, se está haciendo actividad física. Ahora, en este caso particular, la recomendación por las condiciones que hace ejercicio importante, que están viendo que ha cambiado en los últimos meses, la recomendación sería que se evalúe por un médico buscando estas condiciones. Bien, tenemos otra amiga que nos escribió, ella es Lorena de 56 años y su situación es que ella nos comenta que empezó su tratamiento tiroideo hace 2 semanas. Además está tomando un suplemento de calcio y regularmente toma antiácidos. Ella pregunta que si esta combinación puede interferir con la absorción del medicamento. O sea, los antiácidos y el suplemento de calcio con los tratamientos, digamos, de la tiroides. Sí, es una muy buena pregunta. De hecho, todo lo que es tratamientos hormonales, ¿verdad? Especialmente la tiroides, que es la condición más frecuente endocrinológica, la hormona tiroidea, que la gente lo conoce como levotiroxina o Eutirox, que es el nombre del medicamento original que encuentran ya sea en la seguridad social o en medicina, en farmacias privadas, es bastante delicado en cómo se consume. Entonces tiene que mantenerse la misma hora a la que se consume y básicamente las mismas condiciones. Sí puede verse alterado, por ejemplo, con alimentos, puede haberse alterado con antiácidos. Lo ideal es que lo consuman en la mañana, ojalá en ayunas, a la misma hora todos los días. Puede verse alterado, por ejemplo, también si la persona tiene un problema en absorción, llámese enfermedad celíaca, enfermedades malabsortivas. Entonces sí debería consultarlo específicamente. Correcto, y tiene varios, digamos, bemoles a la hora de consumirlo que hace que pueda haberse alterado y que tenga fluctuaciones. Ahora, en términos generales, esas fluctuaciones no conllevan a un cambio tan importante como para que el tratamiento no funcione. Ah, bueno, eso es importante. Pero tal vez no logramos llegar a la meta, médicamente hablando, tan rápido como quisiéramos. Bien. Ahora, tenemos otra televidente amiga que externa su preocupación. Ella está embarazada, pero dice que le acaban de diagnosticar hipotiroidismo. Pregunta si tiene que tener algún cuidado especial en esta etapa, ¿verdad? Sí, en el embarazo es todavía más importante porque el embarazo tiene algunas condiciones particulares que hacen que aparezcan otras enfermedades propias de tiroides solo del embarazo, que no aparecen tan frecuentemente fuera del embarazo. Y en ese sentido definitivamente sí tiene que ser evaluada por un médico para que se tomen las precauciones del caso, porque puede incidir negativamente en el embarazo, puede incidir negativamente en el neonato, ya sea que, o sea, en el recién nacido, ya sea que el problema sea que la tiroides funciona mucho o que la tiroides funciona menos. Y estos pacientes deben ser seguidos en conjunto por la parte médica con su obstetra. Entonces tiene usualmente un manejo conjunto de médicos en donde cada quien está viendo desde su óptica qué es lo mejor para esta paciente. Entonces la recomendación, sí, lógicamente, que siga un seguimiento cercano con la parte médica. Ok, aquí hay una pregunta interesante para todas las que pasamos los 50 años y uno dice, bueno, ¿será natural que en esta etapa, verdad? Porque esta señora específicamente tiene 51 años y nos dice que ella aumentó de peso en este último tiempo y que la verdad que ella tenía que tomar medidas y dijo, bueno, saco el arroz y los frijoles de mi dieta y me dedico nada más a comer vegetales. ¿Pudiera realmente lograr su cometido con este cambio? Y además, importante, pues si es saludable o no, ¿verdad? Aquí creo que hay dos preguntas en una, porque realmente son cosas interesantes. Una es la de la edad. ¿Es natural? ¿Verdad? Es normal que después de los 40 años, ya después de los 40, se nos va dificultando y uno va viendo cómo los pacientes van ganando de un kilito en un kilito en tiempos mucho más lentos. Ahí juegan varios papeles, el metabolismo basal, la capacidad de hacer de ejercicio a más intensidad, el tipo de alimentación, algunas conductas inadecuadas como por ejemplo dormir
pocas horas, ¿verdad? El dormir muy poco libera ciertas sustancias. Hay una sustancia que viene de la grasita, del tejido adiposo, pero también se libera en el hipotálamo que está debajo del cerebro, que se llama leptina, y esto tiene que ver con nuestro deseo por alimentarnos, por consumir calorías. Es como el que le dice al cuerpo, ¿estamos bien de peso o no? Y entonces cuando sensa mucha leptina, usualmente, o mucho tejido adiposo, usualmente la leptina nos va a informar de que ya tenemos que frenar, ¿verdad? Pero conforme pasan años, algunos de estos ciclos y estos círculos se van alterando y eso va haciendo más difícil la pérdida de peso. ¿Cómo no? Y el otro punto ahí es que ella dice, bueno, eliminé arroz, frijoles, o sea, eliminé todos los carbohidratos. Exacto. Entonces como que estaría entrando en una dieta un poco cetogénica o de bajos carbohidratos. Es interesante porque hace como un año un estudio grande médico trató de comparar pacientes que iban a una dieta baja en carbohidratos versus una dieta baja en grasas, y el resultado final, después de un año de dieta, fue el mismo. No puede ser. No perdieron mucho peso más, ¿verdad? Entonces aquí tal vez me caerían encima todos los de las dietas cetóxicas que están tan en moda, porque son muy efectivas. El problema, y en estos estudios lo que se vio es que es difícil sostenerlo a largo plazo, ¿verdad? Hacer una dieta cetogénica por largos periodos requiere de mucho esfuerzo y no todo el mundo lo logra, ¿verdad? En este estudio lograron mantenerse en la dieta casi un 80% de personas, que eso al cabo de un año es decir mucho. Mucho, claro. La mayoría de las dietas la gente no logra sostenerlas por un año. Entonces lo interesante es que este estudio concluyó que al final probablemente lo más importante era la cantidad de calorías y no tanto el tipo de dieta que se escogiera, ¿verdad? Lógicamente hay poblaciones particulares en donde una dieta puede funcionar mucho mejor que otra, y hay poblaciones particulares en donde algunas dietas no son convenientes. De hecho, pueden generar problemas médicos, entonces hay que tener eso en consideración. O sea, reducir cantidades, pero no tenemos que eliminarle a todo. Sí, correcto. Ok, tenemos otra mamá preocupada por su pequeña. Ella tiene 10 años, le diagnosticaron hipotiroidismo, pero lo que ella señala es que tiene insomnio, estreñimiento y bajo peso. Y su consulta es si estas tres situaciones tienen una relación directa con este diagnóstico del hipotiroidismo. Realmente no pareciera, porque el hipotiroidismo usualmente lo que nos da más bien es incremento en el peso, no nos da insomnio ni hiperactividad, sino que la persona, como les decía yo, se siente somnolienta, está fatigada normalmente. El otro síntoma que ella refería era junto con, ¿me lo puede repetir? Estaba diciendo que era pérdida de peso. Estreñimiento, bajo peso el estreñimiento e insomnio. Sí podría darlo el hipotiroidismo, pero hay que tener cuidado porque el estreñimiento es una condición muy frecuente que no necesariamente está asociado. Y habría que ver si ese insomnio, si ese bajo peso se está debiendo a alguna otra condición endocrinológica asociada al hipotiroidismo, o si también tenemos alguna otra condición que eventualmente se deba del tratamiento del hipotiroidismo, por ejemplo, como el hipertiroidismo. Esto pasa con alguna frecuencia, que es que los médicos prescribimos tratamiento con hormona tiroidea y por alguna condición del paciente, el paciente en su metabolismo ocupaba un poco menos y se pasa la dosificación. Y entonces ahí sí le pueden dar síntomas como el insomnio, ¿verdad? Como un poco pérdida de peso, hiperactividad, porque nos pasamos al otro lado de un hipotiroidismo a una hipertiroidismo, en donde hay más hormona tiroidea y nos da estos efectos secundarios. Entonces sí hay que tener cuidado. El punto es que, y el mensaje aquí para la población general, es que cuando uno está en tratamiento de un hipotiroidismo siempre debe controlarse médicamente y de forma periódica. De tal manera que si estos síntomas se presentan, el médico que había prescrito el tratamiento tendrá que evaluar si hay que cambiar el tratamiento y se debe al tratamiento de la tiroides, o si no tiene una relación y más bien hay alguna otra condición que hay que prestarle atención. Bueno, justamente hay una pregunta relacionada a lo que usted está comentando, doctor, porque nos escribe, nos llama por el WhatsApp una muchacha de 27 años que le diagnostican problemas de tiroides y le dan un tratamiento con una pastilla diaria, pero dice que desde que toma la pastilla no se ha sentido nada bien. Sí, hay que tener aquí claro que los problemas tiroideos tienen varias causas. Entonces tenemos lo que se llama hipertiroidismo crónico, ¿verdad? Que es que se va dañando la glándula tiroidea de manera crónica, y estos pacientes ocupan tratamiento para la tiroides de forma crónica.
Pero tenemos también condiciones que son más agudas y que pueden hacer que el paciente transitoriamente la tiroides le funcione menos y luego le funcione normal, y en estos hay que estar haciendo ajustes más seguidos. Entonces tiene que volver a visitar a su médico, volver a evaluar los niveles de la hormona tiroidea y así considerar qué es lo mejor para este paciente. Si volver a bajar la dosis, tal vez no la ocupa porque es, por ejemplo, lo que se llama una tiroiditis subaguda, que es que la glándula tiroidea se inflamó por un virus o por algunas condiciones, se desinflamó y mientras estuvo inflamada estuvo disfuncionando o funcionando muy poco o funcionando mucho. Casi siempre más bien funcionan mucho primero, luego funcionan normal y luego quedan funcionando menos y luego vuelven a funcionar normal. Y ese sub y baja finalmente genera que el paciente tenga periodos donde la sintomatología varía. Entonces ahí el médico es el que tiene que indagar sobre cuál es la condición del paciente y ver cuál va a ser la estrategia de tratamiento. Bien, tenemos otra amiga que nos escribe y ella dice que desde muy jovencita toma tratamiento de tiroides, pero justamente acaba de quedar, o más bien va a buscar embarazarse, pero el doctor le apunta que si quiere embarazarse tiene que dejar el tratamiento de tiroides para poder hacerlo. Esta es una pregunta muy importante. Depende del tratamiento tiroideo. Si es un tratamiento para bloquear las hormonas tiroideas, porque mi tiroides está funcionando más allá de lo que debería funcionar, eso se llama hipertiroidismo, esos tratamientos pueden conllevar un daño para el bebé. Entonces, esos tratamientos muchas veces tenemos que medir, algunos de esos tenemos que cambiarlos o eventualmente modificarlos. Y hay periodos en el embarazo que son más seguros que otros periodos en el embarazo. Si se trata de la hormona tiroidea, la levotiroxina, cuando mi tiroides funciona menos, todo lo contrario. La indicación es continúe con su tratamiento porque tenemos que mantener un metabolismo adecuado para que el desarrollo del embarazo sea el adecuado. Bien, y nos vamos ahora para Nicoya, doctor, porque nos está consultando una señora que dice que ya tiene problemas de tiroides e incluso ahora está teniendo problemas para tragar, le cuesta mucho y siente que el tratamiento que ella está tomando últimamente pues no le sirve para nada. Esta es una excelente pregunta, porque probablemente el problema no es el funcionamiento de la parte hormonal tiroidea, sino que probablemente el problema es que su glándula tiroidea ha crecido mucho. Tiene un bocio, casi siempre, dependiendo de la edad, si son adultos mayores, se llama bocio multinodular, que es que se va llenando de nódulos esa glándula, y esos bocios pueden llegar a crecer de tal grado que terminan comprimiendo la deglución, porque comprimen el esófago un poco, y también inclusive pueden comprimir la tráquea. La persona puede sentir como dificultad para respirar profundamente, puede darle tos, puede dar algunos síntomas compresivos en cuello, y esos pacientes requieren ser evaluados para una cirugía, porque la hormona tiroidea lo que está haciendo es restableciendo la normalidad del funcionamiento endocrinológico, pero no está quitando el problema compresivo. Para eso requiere que un cirujano, hay varios cirujanos que se desarrollan en la parte de cuello específicamente, haga una tiroidectomía, o sea, retire la tiroides. Pero eso requiere toda una evaluación médica previa. Tenemos otra consulta en el WhatsApp y tenemos a alguien que tiene hipotiroidismo. Toma la famosa Eutirox, ¿verdad? Y ella está apuntando que también toma pastillas para planificar, que si aquí hay algún problema, digamos, de interferencia al respecto, que esto le puede estar pasando a muchas mujeres también. Es una muy buena pregunta. Realmente la interferencia entre ellas sí puede describirse, o sea, sí hay condiciones que en la parte hormonal de las hormonas femeninas pueden interferir específicamente con la tiroides y su funcionamiento, pero para efectos de la toma de tratamiento de Eutirox y los anticonceptivos, siempre y cuando no se tomen en conjunto, no debería alterar la absorción del medicamento. Incluso tomándolos en conjunto, y eso es de la práctica clínica, aunque no es la recomendación, pero muchos pacientes lo toman para no olvidarlo al mismo momento y logran tener niveles completamente normales, porque para eso también el médico va a darle seguimiento lógicamente a sus exámenes de sangre, va a ir viendo que la TSH, que es lo que nosotros seguimos médicamente, es un examen de sangre, llega a los rangos adecuados, óptimos para tratamiento y debería interferir poco en esa parte.
Tenemos la pregunta de Erika, de 36 años. Ella nos escribió también y nos decía que el doctor le recomendó tomar hormona tiroidea con el fin de ayudarle a bajar de peso. Y esto sucede muy a menudo. ¿Qué criterio tiene usted, doctor? Es una excelente pregunta y la recomendación médica es claramente que no. Sí, me lo ¿verdad? temía. Eso es algo que en el ámbito, digamos, popular se sostiene, que los pacientes que tienen problemas de pesos tomen hormona tiroidea para perder peso. Eso puede conllevar a varios efectos secundarios. El exceso de hormona tiroidea puede subir la presión, puede elevar inclusive el azúcar, puede aumentar la frecuencia cardíaca, desarrollando arritmias, taquicardia, sobre todo en los adultos mayores. Algunas de esas arritmias pueden ser graves e irreversibles. Y también tenemos algunos efectos indeseables como que me puede poner ansioso, nervioso, con insomnio, ¿verdad? Sudoración, puede generar cambios en el pelo, en la piel, que no son lo conveniente. Además, aquí lo que estamos haciendo es un efecto que es buscar un efecto metabólico que va a ser limitado. En el momento que el paciente retira la hormona tiroidea, usualmente vuelve a ganar peso, puede hacer rebotes, etc. Entonces, desde el punto de vista cardiovascular, de salud general, tomar hormona tiroidea para perder peso es completamente desaconsejable y de hecho hay que evitarlo, puede llevar a grandes complicaciones. Tiene que ser un médico que lo está prescribiendo por una condición porque en donde la verdaderamente tiroides se necesita. no está produciendo la cantidad de hormona necesaria. Bien. Doctora Acuña, un placer tenerlo en nuestra casa. Muchísimas gracias por contestar todas las dudas de nuestras amigas allá en casa. Que pase una feliz semana. Igualmente. Continuamos, Gracias. Verónica.